Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más del programa Visión Académica, el programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos impacta a todos, un tema que afecta a nuestros bolsillos y nuestra economía. Vamos a hablar de la canasta básica. Y para ello hemos invitado el día de hoy a un experto, al doctor Héctor Luis del Toro Chávez. Bienvenido, doctor. Él es profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas del CUSEA. Tiene más de 37 años de profesor, pero tiene desde los años 80 investigando, analizando y estudiando el tema de la canasta básica, ¿no? De los productos que consumimos todos los días y también del salario mínimo. Doctor, muchas gracias y bienvenido al programa. No, gracias por la invitación y la oportunidad de expresar algunas opiniones en torno a este fascinante tema, que como tú bien acabas de señalar, es un tema que nos afecta a todos, tiene que ver con fenómenos inflacionarios y la inflación siempre la considero yo como un fenómeno de carácter estructural. No hay quien escape a ella, pero obviamente aquellos que ganan, que viven o sobreviven con los llamados salarios mínimos son los principalmente afectados. Son los que afecta más, ¿verdad? Así es. Doctor, pero ¿qué es la canasta básica? Para el auditorio que comprenda qué es, en qué consiste, qué productos entran, ¿cómo podemos definir este concepto? ¿No? Es un tema, una variable para poder estudiar sí, desde definitivamente. la economía. Para poder estudiar precisamente un comportamiento de carácter inflacionario en cualquier lugar, es importante hacer referencia al comportamiento que los precios de los diferentes bienes y servicios presentan y obviamente relacionarlo al mismo tiempo con aspectos de carácter salarial para poder efectuar la medición correspondiente y generar un indicador, un índice inflacionario. La canasta básica no es otra cosa más que un conjunto, como dije ya, de bienes y servicios previamente seleccionados para poder en un momento dado conocer precisamente su comportamiento en un lapso de tiempo. Las canastas básicas pueden ser diversas. Por ejemplo, el sector oficial tiene una canasta básica que está conformada por 280 productos, pero involucran una serie de bienes y servicios que son considerados necesarios para cubrir, diríamos, el bienestar de la población. Particularmente en mi investigación que he titulado Canasta Básica, Índice de Precios, particularmente en la zona metropolitana de Guadalajara, yo manejo una canasta básica que está conformada por 121 artículos. Menos artículos. Menos artículos, y estos a su vez oficial los ordeno en 23 bloques de ellos mismos, ¿sí? Aquí lo curioso es que si el sector oficial maneja una canasta básica mucho más amplia, pues lo que a veces resulta poco creíble son los resultados que está generando. Mira, déjame señalarte que en el sector oficial se manejan esos 280 productos y los agrupan en 7 grandes bloques. El primer bloque que ellos manejan se denomina alimentos, bebidas y tabaco. Toda mi canasta básica cae perfectamente en ese bloque. Pero hay algunos otros bloques que son importantes y que captan información, y me refiero al de ropa, calzado y accesorios, al de vivienda, al de muebles y aparatos domésticos, a los aspectos relacionados con salud y cuidado personal, al transporte, a la educación y otros. Esos productos o servicios no los considera tu investigación, doctor. Si yo involucrara servicios, y aquí voy a hacer referencia a algunos de ellos, de cómo se están moviendo y cómo impactan, obviamente el índice inflacionario tendría que ser mucho más elevado. Entonces, estamos hablando de 121 productos y estos a su vez ordenados en 23 bloques. Estos nos permiten en un momento dado, a través de encuestas que realizamos a una muestra de mercados y supermercados del área metropolitana y principalmente en los municipios centrales como es Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga, captar directamente con los locatarios el precio de los productos. No los recibo ni los bajo de ningún lado. Es una información directa y eso me permite conocer en un momento dado el comportamiento que los precios tienen y a partir de ello generar el indicador inflacionario. El precio al público. Así es, precio al público. Evitamos ofertas. Hay muchos, por ejemplo, centros comerciales que, por ejemplo, los designan lunes y miércoles, por ejemplo, de frutas y verduras, los jueves de carnes, etcétera, etcétera. Y aquí no me interesan ese tipo de ofertas. ¿Por qué? Porque me mueven en un momento dado el comportamiento de un precio. Aquí el objetivo es precio base. Si es en el mercado común y corriente, es directamente cuánto vale un kilo de carne, un kilo de frijol, un kilo de tortilla.
Si voy a un supermercado, me fijo en las etiquetas que se presentan ahí, no en donde diga oferta, el precio real que se está manejando, y de esa manera obtenemos el indicador. Vas a diferentes lugares, comercios, para poder comparar, porque habrá algunos lugares donde sea más caro el producto. Sí, definitivamente. Hay lugares, me refiero, si hablamos de frutas y verduras, un Felipe Ángeles, por ejemplo, un mercado de abastos, por ejemplo. Pero hay algunos otros que son mucho más caros dependiendo de la zona o la ubicación que estos tengan y dependiendo, lógicamente, de las características sociales que presenta dicho lugar. Doctor, nos dices que con esto el sector oficial da a conocer el indicador de la inflación, ¿no? Así es. Para que nuestro auditorio entienda. ¿Qué es la inflación? Sí, la inflación tiene que ver con el incremento de precios. Todo comportamiento relacionado con el costo de un producto es algo que se denomina inflación. O sea que si el precio de un producto aumenta de un día para otro, eso ya está repercutiendo al final de cuentas en el bolsillo de un trabajador, por ejemplo, de cualquier persona en términos generales, pero eso es inflación. Y el problema es que esta se vaya acumulando y obviamente va generando situaciones complicadas mucho más fuertes cada día. Y aquí lo interesante es qué va a hacer aquella persona, qué va a hacer aquel trabajador y su familia para solventar las diferentes necesidades que tiene. Y aquí es donde entra el salario. ¿verdad? ¿Cada cuándo mide el sector oficial la inflación? ¿Cada cuándo da a conocer El sector oficial lo hace de manera mensual y existe información quincenal previa a que concluya cada mes. Mi investigación la hacemos cada 2 meses. Es bimestral, generamos prácticamente 6 análisis durante el año, uno al primer semestre y otro al terminar. También se conoce el dato acumulado del sector oficial. Y en el comparativo, doctor, la inflación que nos reporta el gobierno, la inflación que sale producto de tus investigaciones, ¿hay diferencias? Sí, encontramos diferencias. Mira, si me refiero exclusivamente a lo que ha acontecido en el 2018, ¿verdad? Yo tengo una inflación acumulada al primer semestre del año del 3.08%. Una inflación pues bastante significativa en términos generales, cuando el sector oficial en el mismo periodo está reportando una inflación del 1.12%. Menos de la mitad. Menos de la mitad. Pero hay algo también que causa curiosidad, porque me refiero concretamente a lo que reportaron en el mes de abril y en el mes de mayo. En abril fue de menos 0.34 y en mayo de menos 0.16. Hubo una deflación, hubo baja de precios. Y si tú le preguntas a un ama de casa, por ejemplo, pues te va a decir que no es cierto. Oye, doctor, ¿y en años previos también este comportamiento hay discrepancia entre los datos que reporta tu investigación y los que da a conocer? Sí, definitivamente tenemos algunas diferencias bastante significativas. Por ejemplo, 2017, así no yéndome tan lejos, yo reporté una inflación al finalizar el año, del 12.03%, cuando el Banco de México y el INEGI lo estuvieron ubicando en 6.77%. O sea, prácticamente el doble. Y aquí lo curioso es que yo estoy manejando en mi canasta básica productos alimenticios, cuidado personal, cuidado de la casa y de los niños pequeños, ningún servicio. Y los servicios son los que en ocasiones incrementan. Y aquí el asunto es, bueno, ¿y cómo andan los servicios? A rato, si quieres, platicamos, por ejemplo, el comportamiento del transporte. La gasolina. Por ejemplo, la gasolina, ¿verdad? Por ejemplo, del 2010 a 2014 tuvimos 66 incrementos a las gasolinas, llegaron y se quedaron. ¿Qué porcentaje acumulado en este periodo? Tenemos un porcentaje aproximadamente de un 50 y tantos % en todo lo que va desde el 2010 hasta la fecha. ¿Ellos meten la gasolina como parte de los productos? Sí, definitivamente, definitivamente. Está el rubro de los transportes. Yo comentaba cuestiones de salud, cuestiones de muebles, cuestiones de electrónicas, cuestiones de educación incluso. Entonces, aquí en zona metropolitana, en el estudio, yo considero distintos aspectos que propician incremento de precio a lo largo de diferentes periodos. Por ejemplo, al iniciar un año, tenemos lo que se llama la cuesta de enero. Innegable para todos. O sea, ¿por qué? Porque venimos de un periodo de gastos fuertes, significativos, de grandes desembolsos, de endeudamientos, y obviamente llega un nuevo año, tienes que pagar, por ejemplo, el predial, tienes que pagar en un momento dado la luz, el agua, tienes que pagar en un momento dado el refrendo vehicular y deudas que se contrajeron en el mes, por ejemplo, de noviembre y diciembre. Luego se viene otro periodo significativo de incremento de muchos productos de la canasta, el periodo de Semana Santa. Todos aquellos relacionados con pescados, con algunos otros productos que son insumos precisamente para llevar a cabo el proceso productivo de cada uno de ellos. Y luego caemos en un periodo en donde juega un papel importante las condiciones físico-climatológicas, temporal de lluvias, ¿no? En algunas áreas geográficas del país es abundante, en algunas otras hay sequía, y entonces dependiendo de esas características,
pues también hay productos que se echan a perder. Por ejemplo, si llueve demasiado, pues bueno, se afecta la producción. Y si no llovió, pues fue también todo lo contrario. Y recordemos que muchos de los productos que estamos consumiendo provienen no únicamente del resto del estado de Jalisco, vienen de fuera. Y también el costo de los mismos se incrementa. Luego viene otro periodo bastante importante que tiene que ver con incremento de precios y es el mes de agosto, septiembre y tiene que ver con los gastos de carácter escolar. Uniformes, colegiaturas, útiles y demás. Entonces son desembolsos significativos para el trabajador. Y cerramos nuevamente, por allá en noviembre y diciembre sobre todo, las fiestas decembrinas, etcétera, gastos fuertes, periodos en donde, por ejemplo, las personas, los trabajadores reciben sus pagos mensuales de todo el mes, reciben fondos de ahorro, reciben aguinaldos. El problema es que se ve un ingreso reunido que no se ve en todo el año y pues nos sentimos en muchas ocasiones los dueños del mundo y empezamos a gastar sin ton ni son. Y el problema es que no somos previsores para lo que va a acontecer el siguiente periodo. Claro, es una serie de problemas que están suscitándose año con año, se están repitiendo. Pero a ello hay que agregarle otro tipo de factores que son importantes y que no podemos dejar de lado. Por ejemplo, la paridad peso-dólar. Sabemos de antemano que nos ha pegado bastante. En el mes de mayo rebasó los 21 pesos. Ahorita está en 28 pesos, 27 aproximadamente, pero también aquí es importante considerar que no somos autosuficientes. Muchos productos, por ejemplo, los tenemos que traer del extranjero y me refiero a productos, sí, productos lácteos, cárnicos, cereales, tenemos que traer muchos de fuera y tenemos que pagarlos y dependiendo de la paridad, pues ahí es el desembolso. Otra situación importante que no debemos dejar de lado, como señalamos hace un momento, el incremento del precio de los hidrocarburos. Ahorita pues, estamos hablando de que las gasolinas, en sus dos presentaciones, y el diésel, pues ya rondando o rebasan en algunos casos ya los 20 pesos. Además de que estamos en un estado donde los precios de las mismas son diversos y, por ejemplo, en el caso particular de Zapopan son de los más caros incluso los más caros del país, efectivamente. Y esto le pega al final de cuentas al bolsillo del trabajador. No hay que olvidar, por ejemplo, los vaivenes de la economía internacional que también pues, nos repercute significativamente. Hay en un momento dado cierta, no sé, preocupación por lo que puede acontecer, por ejemplo, con la firma del Tratado de Libre Comercio, la reforma fiscal que se lleva a cabo en Estados Unidos y la misma que ocurre a nivel de nuestro país, y son problemas que de manera conjunta generan un caldo de cultivo que al final de cuentas repercute en incremento de precios. Vamos a ir a un corte y ahorita continuamos, doctor. Regresamos. Continuamos, estamos platicando con el doctor Héctor Luis del Toro, él es académico, investigador del CUSEA. Hablamos de un tema muy interesante, doctor, de la canasta básica, pero me llamó mucho la atención en el segmento pasado, que tú nos hablaste que tu investigación incluso en 2017 sacaste el dato, que oscila entre el 12%, o más. No recuerdo cuándo el sector oficial reportó una inflación de 2 dígitos, ya hace bastante tiempo, ¿no? Ya hace bastante tiempo, efectivamente. Y también, no sé, para el auditorio, recuerdo los años 80 que tuvimos inflaciones que al final, en el acumulado del año, tuvieron arriba del 100%. Sí, eran 3 dígitos, llegamos a 110, 120%, ¿no? Pero estamos hablando de la que a los 80, por ejemplo, ¿no? En donde durante un año había varias alzas significativas y al mismo tiempo se proponían incrementos de carácter salarial, 2 o 3 durante el año. Pero el problema es que era una carrera entre precios y salarios que al final de cuentas los salarios siempre salían perdiendo. Hablábamos de aquellas espirales de que aumentaba el precio de algo, aumentaba el salario, aumentaba el precio, aumentaba el salario. Y pues bueno, la situación es que tampoco esa es la solución a un problema de esa naturaleza. Yo he venido argumentando en ese sentido que un factor importante que pudiese contener en un momento dado la escalada de precios es que hubiese un control en precios de productos básicos. Yo de repente, ¿por qué? A ver, no fijan topes, por ejemplo, el precio de la tortilla, el precio del huevo, el precio de la leche, el precio del frijol. Todos los productos... ¿No iría eso en contra del libre mercado, de la competencia? No necesariamente, pero sería una contribución para que realmente la clase trabajadora tuviese acceso precisamente a los básicos fundamentales. Ha habido acuerdos, por ejemplo, con tiendas departamentales en años anteriores en donde se ofrecían 50, 100, 150 productos al alcance de los trabajadores, pero yo esperaba ver los básicos
y de repente yo encontraba que eran, no sé, salsa para pizza italiana, camarones rellenos de X salsa, o sea, productos que al final de cuentas no forman parte de la dieta del trabajador o de la dieta del mexicano en términos generales. ¿Por qué no los básicos? Antes había regulación de ellos. Y el último producto que dejó de ser regulado, y estoy hablando de hace 12 años, fue el precio de la tortilla. Si hubiese en un momento dado un control precisamente cuando menos de esos básicos, se haría rendir más el ingreso de un trabajador. Aquí el asunto es que yo comentaba que el asunto de inflación, el asunto de canasta básica, hay que ligarlo inmediatamente con una cuestión de carácter salarial. El salario mínimo a nivel de nuestro país actualmente está en 88 pesos con 36 centavos de manera diaria, ¿sí? Se habló con bombo y platillo que fue uno de los incrementos más significativos a partir del 1 de diciembre del 2017, porque todos los años atrás, si revisamos las estadísticas, son incrementos de 1.90, de 2, 2.50 cuando mucho. ¿Y cuánto? Hablar de 8 pesos con 32 centavos, así, el incremento, pues es bastante significativo. Pero luego la gran pregunta, con los 88 pesos que se reciben actualmente, ¿qué puedes comprar? ¿Sí? Y aquí viene el asunto de que hay un alto porcentaje de la población que percibe el salario mínimo. Gana el salario mínimo. Pero el problema es que yo, por ejemplo, hice un cálculo muy rápido. A ver, que se compre a lo mejor en una familia de 4 miembros, que se compre medio kilo de tortilla, se gasta 7 pesos. 2 huevos que le cuestan 4, una lata de chiles jalapeños que le cuesta 8, un bolillo que cuesta 4 en la tienda de la esquina, una lata de atún que te cuesta 17 pesos, a lo mejor un cuarto de bistec que te vale 40 y un refresco entre 11 y 12 pesos. Ya se gastaron en eso nada más 92 pesos, más de un día de salario. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y todos los gastos, todo lo demás. Y todo lo demás. Entonces, aquí es donde estamos viendo que el salario mínimo pues, es insuficiente. Es de los más bajos de América Latina. Y entonces aquí he escuchado información de los líderes empresariales en donde ellos han sugerido incluso incrementar el salario, que están en posibilidades de responder a que esté por encima de los 100 pesos, 102 o 103 pesos propusieron el día de ayer o antier. Y yo he venido argumentando precisamente que se puede hacer. Hay una capacidad en un momento dado que puede ser absorbida por el empresario y el trabajador puede tener un ingreso todavía mucho más favorable, que no es el ideal. Porque yo, por ejemplo, te diría, de la canasta básica que yo estoy manejando en este momento, los 121 artículos, si una ama de casa fuera al mercado o al supermercado a adquirir los 121, no servicios, ojo, tendría que desembolsar alrededor en promedio de 11,500 pesos. ¿Para cuántas personas? Estoy hablando de 4 o 5 miembros. Pero si el salario mínimo es de 88 pesos, te hace una percepción mensual de alrededor de 2,650 pesos. Entonces tiene que destinar el correspondiente a 4 salarios 0.2 más o menos mensuales para adquirir simplemente la canasta básica. Y los servicios, la educación, la salud, el pago de renta, el pago de luz, agua. De entretenimiento. Y no podemos decir en un momento dado que los trabajadores no deben disponer de ello. Claro. Entonces, ahí hay que hacer algún otro tipo de situaciones que permitan en un momento dado elevar el nivel de bienestar de la población. Aunque siempre nos han asustado, que no lo entendemos muy bien, que si se incrementan los salarios, se va a incrementar la inflación. Sí, efectivamente es el principal señalamiento que se dice. Pero mira, ¿qué pasa con un trabajador al que le pagas más? Aquí hay que ligarlo con productividad también. Entonces, si tú le pagas más, él se siente beneficiado, se siente afectado y se siente comprometido y tiene que rendir más también. Entonces, no se trata de que ahí te voy a pagar más y no produzcas, ¿verdad? También es una cuestión importante. Entonces, aquí el asunto es que hay que establecer una media precisamente entre ello a fin de que se obtenga un beneficio de carácter mutuo. Por un lado, se paga más, pero también se genera más, se aumenta más el producto y se puede vender también más, ¿verdad? Así es. Doctor, ¿por qué entonces si utilizan en su canasta básica el sector oficial más productos, servicios, y tú lo has señalado, tendría que ser incluso tal vez más completa, más fiel, ¿no? Tú estás basándote en 121 productos, ellos en 280. ¿Por qué presentar estos datos? Y también la pregunta, ¿qué organismo, qué secretaría, qué dependencia del gobierno se encarga de hacer este cálculo y por qué lo hacen así? ¿Es un engaño a la población? ¿Nos quieren decir que las cosas suben menos cuando realmente efectivamente hay una situación que pues uno comprende en términos generales para poder argumentar que la situación
no es tan complicada en el país. ¿De que hay incrementos de precios? Los hay. Y negarlos, yo siempre he dicho que es un insulto a la inteligencia de la población. Claro. No le puedes mentir, ¿no? A una ama de casa no le puedes decir que las cosas son más baratas, ¿no? Mientras las amas de casa se quejan de incrementos en diferentes bienes y servicios, el sector oficial afirma o reporta que hay bajas. Y hay una situación que manejan, por ejemplo, Banco de México y el INEGI, con algo que se denomina inflación subyacente. ¿Qué es la inflación subyacente? Pues quitar del conjunto de productos de la canasta, aunque están incluidos dentro de ella, todos aquellos precios de productos que son más volátiles, que son como temporaleros, que ocurren. Pero al final de cuentas a un trabajador no le interesa si es subyacente o no, para ellos significan incrementos reales y desembolsos significativos, ¿verdad? Entonces esto hace que precisamente el sector oficial en esta materia pierda credibilidad. Entonces, al final de cuentas, la población no cree precisamente en las cifras de carácter oficial. Por ejemplo, se argumenta incluso que no hay quien gane el salario mínimo. Y si hacemos referencia, por ejemplo, a lo que te informa la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o la misma encuesta de ingreso-gasto que maneja el INEGI, ¿verdad? Te voy a hablar de lo que ocurrió al primer trimestre del 2018, porque es una información que se genera trimestralmente. De la población total del estado de Jalisco, se tenía reportada más o menos como 8.165.000 habitantes, de los cuales la población económicamente activa, la que está en edad de trabajar, no necesariamente trabajando, son alrededor de 3.735.000, y la población ocupada, la que realmente recibe ya un salario, son 3.647.000, más o menos. De esa población ocupada, los que ganan hasta un salario mínimo menos, así, hasta un salario mínimo, representa el 9.3% de la población. Los que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos son casi el 28%. Y los que ganan entre 2 y 3 salarios mínimos son el 26%. Los que ganan de 3 a 5, el 19.5%, los que ganan más de 5 salarios mínimos, el 5.4%, los que no reciben ingreso, el 3.6%, y los no especificados, el 8.3%. Pero yo hice un cálculo muy rápido. Los que ganan de 3 para abajo. Y si sumamos esos porcentajes, están representando de la población ocupada de Jalisco el 63.4%. O sea, un grupo bastante significativo de la población que está, diríamos, viviendo. 1,5 millones de efectivamente, jaliscienses. Que están percibiendo 6.500 pesos para atrás. O sea, que con eso tienen que solventar necesidades alimenticias. Tienen que solventar diferentes servicios, transporte, salud, energía eléctrica, gas doméstico, el pago de rentas de casa, habitación. Entonces es complicado. Yo ya lo he señalado en otras ocasiones, si hacemos un cálculo rápido del salario mensual, que dijimos que es 2.650, encontramos que en un estudio que hicimos, que el promedio de camiones que se toman a diario son 4. A 7 pesos, no el de ruta empresa que vale 9, echemos el cálculo, 7 por 4 son 28. ¿Cuánto se gasta en los 7 días? ¿Cuánto se gasta en las 4 semanas una sola persona? Y son como 750 pesos más o menos, una sola persona. Pero en una familia, ¿cuántos se moverán? El papá, la mamá, ponle 2 hijos, pongámosle 4. Entonces ya hay un gasto que está por encima de los 4,000 y fracción, en simplemente el camión urbano, cuando el salario mínimo son 2.650 pesos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay modificaciones al interior de la estructura familiar. Tradicionalmente, ¿quién trabajaba? Padre. Ahora trabaja la mamá. Y los hijos, ya en una actividad formal o informal, el objetivo es que haya de manera conjunta un ingreso más fuerte para hacer frente a las distintas necesidades. Así es. Incluso con estos datos que nos presentas, bueno, hasta podríamos cuestionar los datos de los índices de pobreza, ¿no? Digo, aunque hay una metodología multidimensional que han trabajado, que el Coneval la tiene, ¿tú cómo ves ese dato, ¿no? Y que nos presentan, bueno, si tienen vivienda, educación, no eres pobre, ¿no? No estás en una situación de tanta vulnerabilidad. Es muy cuestionable los cálculos, las estadísticas que se manejan. Yo siempre lo he señalado, por ahí me gusta mucho la materia de estadística, la imparto incluso, y siempre he señalado unas palabras de un ministro inglés que se le llamó Benjamín Disraeli en esta materia. Y él decía que había 3 clases de mentiras: las grandes mentiras, las mentiras piadosas que todos echamos y la estadística. La estadística no se equivoca, pero es manipulable. Según cómo la presente. Y según cómo se quiera presentar. De acuerdo con todo esto, lo que está ocurriendo es que la percepción del ciudadano y la que tiene el gobierno es diferente. Desde la óptica del gobierno, el sector oficial, ¿qué te dice?
que hay un gran avance en la cobertura de los programas sociales y en los servicios de salud. Veo una conducción muy sana de las finanzas públicas. Veo un crecimiento económico superior al previsto y una creación de empleos inmejorable. No anuncia cada rato que se incrementaron los empleos. Te hablan de cifras en el Seguro Social. Perfecto. Nada más que a mí me den, además de las cifras de los contratados, que me den los salarios con los que están recibiendo y las prestaciones que están recibiendo también. Y algo importante, eso es lo que ve el sector oficial y el ciudadano percibe de manera diferente. El ciudadano ve una economía paralizada, con una inflación mayor que la del año anterior, ve un poder adquisitivo cada día más deteriorado, mucha inseguridad, corrupción desmedida, obras públicas de mala calidad y altísimo costo. No, ya ni le sigas, doctor, ya nos vas a... Entonces hablamos de una problemática distinta entre el sector oficial y en la población. Muchas gracias, doctor. Nos quedamos con muchas preguntas. Te vamos a volver a invitar. Gracias. Perfecto. A todos. Los esperamos la siguiente semana.